Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Gisela Carlos Fregoso, soy profesora de la Universidad de Guadalajara y estoy a cargo del proyecto de Espacio de Literacidad Racial desde hace ya varios tiempos. Es un proyecto que hice. Bueno, en este video quisiera hablarles sobre la urgencia o la desesperación, lo que provoca en las personas, lo que nos provoca como escuchar cuestiones de racismo, ¿no? Y como esa especie de desesperación que nos entra. Recientemente hace como un mes más o menos, fui a dar una charla al Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara, aquí en el estado de Jalisco, en México. Y bueno, hablaba un poco, me pidieron hablar como antirracismo para principiantes, una cosa así, ¿no? Entonces, bueno, hablaba sobre qué era el proyecto racial de mestizaje, cómo se manifestaba, hacer esas diferenciaciones de raza, racismo, racialización, identidad versus identificación, en fin, ¿no? Em, y cerramos con la discusión sobre blanquedad, ¿no? Blanquedad entendida como sistema, blanquitud entendida como una forma de actuar, una forma de comportarnos que se activa o se desactiva según nuestro performance, ¿no? De clase, nuestro performance lingüístico, etcétera. Y y aquí me parece importante hacer este video por varias cosas, ¿no? Uno es que al final la, o sea, las caras que había, no faltaba, como por ejemplo los alumnos más blancos, uno sacó una pizza, empezó a comer una pizza, sí, una pizza, o sea, este, como esa cúspide de la blanquedad, ¿no? Esos alumnos intocables, este, impertinentes, groseros, que el privilegio los ha acompañado toda la vida y los ha solapado y y el privilegio ha sido cómplice de muchas tonterías, ¿no? Mm, y lo digo sin conocer a esas personas porque es un patrón, ¿no? Eso, los patrones de la blanquedad en cuerpos que son leídos como hombres cis blancos, ¿no? Que son leídos, no sé si lo sean, pero bueno. Este, esa es una. Otra reacción fue que algo así como cuando hablamos de desapariciones, cuando hablamos de feminicidios, que son conversaciones que nos rebasan, había otra parte del auditorio, estaban presentes aproximadamente unas 60, 70 personas, alumnos de carreras como economía, mercadotecnia, relaciones internacionales y no sé qué, como de segundo a quinto semestre más o menos, ¿no? Y de otra parte del auditorio estaba así de, bueno, ya pues, pero ¿qué podemos hacer? O sea, ya no me digas más que el racismo hace esto, esto y esto y esto, implica deshumanización y, o sea, ya, mejor, ya, ¿qué podemos hacer, no? Y esa es una desesperación, esa es una característica y una desesperación de la blanquedad que yo creo que hay que saber identificar. Y es muy riesgosa, porque yo entiendo que existe, por un lado, nos reestimula y nos rebasa escuchar historias de opresión, pero al mismo tiempo o en paralelo no podemos resolver algo que no comprendemos, ¿no? O sea, porque si yo digo por el racismo hubo desplazamiento territorial de tal comunidad en tal año y eso implicó la violación sexual de las mujeres, el asesinato de los líderes y el secuestro y robo de niños, o sea, nos va a saturar, por supuesto, ¿no? Y no queremos escuchar eso, porque es parte de nuestro privilegio, la burbuja nos ha protegido para no estar expuestos y expuestes y expuestas a esas historias. Pero no es posible, o sea, hay que tener muy claro que no es posible entrarle al tema del racismo
si no le entramos a la cuestión de abordar esas discusiones. Y no es posible entrarle al tema del antirracismo si no revisamos el racismo. O sea, hablar de antirracismo implica necesariamente hablar de racismo. ¿Qué estamos entendiendo por racismo? Que no es discriminación, que no, o sea, todo este rollo, ¿no? Pero entrarle al racismo implica romper o salirnos de esa burbuja, porque si no, no vamos a comprender, no vamos a poder entrarle al tema si no tenemos una comprensión de cómo funciona, de las cosas básicas del racismo, sin, sí, como diferenciar, por ejemplo, identidad versus identificación. No vamos a poder entrarle a ninguna discusión sobre ni racismo antiindígena, ni racismo antinegro, ni racismo antirrom, ni racismo antiárabe, ni antisemitismo, ni racismo contra personas asiáticas, que son como los racismos que perviven en lo que hoy llamamos México. No vamos a poder entrarles si no salimos de esa burbuja que el privilegio nos ha mantenido, ¿sí? Eso es un poco lo que se conoce como movernos del lugar, ¿no? Y por lo tanto, preguntas así, que yo entiendo que era un auditorio joven, pero que estaba rebasado, ¿no? Estaba rebasado porque yo llevaba citas de entrevistas que he hecho, de trabajo de campo, de seminarios que he dado, etcétera, y estaban rebasados, ¿no? Por lo que escuchaban, puse por ahí una cita de opresión internalizada, ¿no? Entonces, sí, estaban rebasados y decían, bueno, ya, pues, ¿no? Pero ya, ¿qué hacemos? Y eso está ligado, eso como segundo punto, eso está ligado al tercer punto, que como queremos respuestas rápidas y queremos ya la solución, hubo una pregunta como respecto a, hubo dos comentarios o preguntas, comentarios, ¿no? De esos que te dicen, bueno, más que una pregunta yo tengo un comentario, ¿no? Y toman el micro como sabe cuántos minutos. Sobre las acciones afirmativas y sobre el tema de la identificación. Y la pregunta era que qué opinaba sobre las acciones afirmativas y señalaba yo que como hubo un proceso o ha habido muchos procesos de desacumulación histórica, las acciones afirmativas no eran una solución inmediata y contundente contra el racismo, sino que era una especie de reparación, ¿no? Entre tantas cosas que habría que hacerse. Y eso llevó al tema sobre a quiénes vamos a dar esos espacios de acciones afirmativas o discriminación positiva. Y decíamos, bueno, a personas como indígenas, personas como negras, personas como afromexicanas o afrodescendientes o afroindígenas, ¿no? Entonces, hubo un comentario de uno de estos chicos que se toma todo el tiempo y tomaba el espacio, ¿no? De la blanquedad, o sea, de estos chicos que representan la blanquedad, ¿no? Y dijo, pues a mí me parece que te estás contradiciendo, porque por un lado dices que hay que respetar cómo se autonombra la población y por otro lado dices que las acciones afirmativas hay que usar categorías como grandes, como abarcadoras. Y a mí me parece es una contradicción tuya y pues quiero que te expliques, ¿no? Así, en esos términos, o sea, así, este, entonces les decía, bueno, yo ponía ejemplos, ¿no? Porque me funciona o sea, según yo, funcionaba poner ejemplos. Cuando algo no queda claro, hay que poner ejemplo tras ejemplo para no explicarlo teóricamente, ¿no? Entonces yo estaba dando ejemplos sobre casos que han pasado en México y no conocían ninguno. O sea, tú les decías Tlatlaya y decían, Tlatlaya es como, hubo un comentario por ahí, ¿no? ¿Tlatlaya será como Tlayuda? O sea, imaginen, la ejecución de personas, de jóvenes en Tlatlaya, decían, ¿será como una Tlayuda? Decías, el caso de estas tres mujeres ñañú, Jacinta, Alberta y Teresa, acusadas injustamente y decía ñañú, ¿será que un caso de, será un feminicidio? O sea, no podías dar ejemplos porque no conocían nada. Vivían en su burbuja.
¿sí? Se quedaban como, o sea, como que les estabas hablando en otro idioma. Entonces, para las personas que tenemos aspiraciones, aires o prácticas antirracistas, es muy importante tomar en cuenta esto, porque requiere un doble o triple o cuádruple trabajo de nuestra parte. No solamente para, o sea, para tener personas aliadas blancas que tengan un poquito de literacidad, tienes que educarlas. Y luego de educarlas, decirles, ay, mira, ¿qué crees? Es que no todos viven como tú. Hay un mundo allá afuera que no es como el que tú imaginas. Y luego, decir, ay, mira, ¿qué crees? Es que hay que organizarse. Y no tienes que esperar a que personas indígenas o negras te digan cómo organizarte. Y, ay, mira, ¿qué crees? Hay algo que se llama antirracismo, pero que es muy distinto de voluntarismo, racismo amoroso, paternalismos, maternalismos, y que lo puedes hacer. Entonces, bueno, en fin, digamos que esta charla en el TEC de Monterrey con estos jóvenes como de 20 años, de estas carreras que les comento, como que replantea la cosa, ¿no? Y personas indígenas y negras han de decir, bueno, ¿y esos quién? O sea, nadie da un carajo por ellos, pues a nadie le importa si son o no son antirracistas esas personas. Y yo no estoy de acuerdo. Respeto mucho su posicionamiento, pero no estoy de acuerdo porque justamente el trabajo que hay que hacer es con ellos. Porque esas son las personas racistas. Esas son las personas que día con día, cotidianamente, solamente por su existencia, básicamente, ¿sí? Con existir, reproducen el racismo. Y dices, ay Gisela, ¿cómo por existir, solamente por existir reproducen el racismo? Si ellos no son racistas, ellos no quieren ser racistas, infórmense. Las personas indígenas, afro o las personas antirracistas me entienden qué quiero decir. Solamente con existir, las personas blancas de clase alta reproducen el racismo. ¿Por qué? Averígualo. Y eso es todo.